vamos a dar inicio. Buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Ecocongreso 2020. Mi nombre es Stephanie Sandí y seré la moderadora de esta exposición. En nombre de Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional y la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, le agradecemos su participación en esta charla llamada Economía Circular. La charla va a tener una duración aproximada de 1 hora y luego tendremos un espacio de 10 minutos para las preguntas que se vayan generando durante la exposición. Antes de iniciar, me gustaría compartirles la siguiente información. Permítanme un momento para compartir la pantalla. Ok. Para mejorar la experiencia del webinar, le recomendamos utilizar la computadora. El micrófono y el video va a estar apagado durante la sesión de todos los participantes. Para preguntas vamos a tener, como decía anteriormente, una sección de 10 minutos al final, por lo que le agradecemos si van teniendo consultas, irlas colocando en el chat. Durante la exposición, una vez que Roberto empiece, vamos a estar colocando el material que él nos facilitó para ustedes. Les agradecemos que nos puedan contestar una encuesta que les vamos a estar colocando al final de la exposición. En caso de que alguno requiera certificado de participación, deben de solicitarlo al correo congreso@consultoriaecos.com. Y por último, en caso de que haya una desconexión por parte del expositor, les vamos a estar brindando unos minutos para que él se pueda reconectar y poder continuar con la exposición. Ahora me gustaría presentarles a Roberto Barrantes. Él es licenciado en Ingeniería Química, máster en Ingeniería Química con énfasis en Ingeniería Ambiental y con una certificación en Economía Circular de la Universidad Tecnológica de Delft de Holanda. Ha destacado su labor como jefe de división de mediciones ambientales y químicas. También ha laborado en el Laboratorio Gaia, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como regente químico, en Aeris, Costa Rica, y actualmente labora como ingeniero químico y ambiental en Philips para Costa Rica desde el 2017. Ahora le cedo la palabra a Roberto para que pueda dar inicio con su exposición. Ahora sí, puedes compartir tu pantalla, Roberto. Gracias, Stephanie. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Y proyectando, vamos a ver, para iniciar con la charla. Bueno, primeramente muchas gracias a Stephanie y a Consultora ECOS por la invitación. Espero que la presentación y el tema que voy a desarrollar, ¿verdad? Que es en particular uno de mis preferidos, pues pueda ser de agrado de todos. Vamos a empezar hablando sobre economía circular. Tal vez es un tema que muchos han escuchado hablar. Algunos otros tal vez es la primera vez que lo escuchan, pero sin duda tenemos muchos ejemplos y tenemos muchos cambios que tenemos que ir ejecutando en nuestro modelo económico, y más que una charla meramente ambiental, que por supuesto tiene un gran valor ambiental, la economía circular, también quiero ir presentando cómo nosotros desde el punto de vista ambiental podemos vender estas ideas también como parte de un modelo económico, ¿verdad? Entonces, primeramente, para empezar a hablar y entender un poquito de economía circular, pues hay que conocer el modelo de economía lineal, ¿verdad? ¿Qué es básicamente el modelo de economía lineal? Pues es el modelo que tenemos actualmente y en el que muchas veces vemos nuestra economía de tomar, ¿verdad? Un modelo de proceso de tomar materia prima, hacer, lo vendemos y lo utilizamos y al final simplemente lo enviamos a una disposición final, ¿verdad? Entonces ese es el modelo que tenemos actualmente y en el que la mayoría de mercados pues se desenvuelven. ¿Qué es en contraposición la economía circular? ¿Verdad? Si vimos en la diapositiva anterior que nuestro proceso actual es meramente lineal en la mayoría de los casos,
pues siempre hay una contraposición y en este caso viene a ser la, la economía circular, ¿verdad? Es un concepto basado en hacer, rehacer, utilizar y reutilizar. Van a ver que vamos a ir a lo largo de esta hora desglosando desde esta diapositiva que es sumamente general a pasar a ir viendo tema por tema y lo que más me interesa es también ir poniendo ejemplos para que podamos ir materializando qué es la economía circular. Entonces, me voy a volver un poquito a la economía lineal porque creo que es muy importante tener la base de, bueno, ¿cuándo es que se genera? ¿Verdad? Se genera cuando se empieza el nuevo mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tenía ese mundo después, por ahí de 1945, 1950? Bueno, teníamos que empezamos a tener acceso a combustibles y que su precio era sumamente estable, ¿verdad? Entonces se empieza la explotación petrolera, los precios son relativamente estables y entonces nos da una materia o una fuente de energía relativamente barata para empezar a producir. ¿Qué otra parte teníamos? Teníamos, bueno, eh, acceso a una cantidad de materia prima que en su mayoría, pues, no teníamos el concepto de recursos inagotables, ¿verdad? Y me voy a la parte de casi que teníamos muchísima materia prima para explotar sin ningún racionamiento, ¿verdad? Y sobre todo teníamos personas, ¿verdad? Que simplemente su vida era consumir, ¿verdad? No tenían tal vez el chip que tienen las nuevas generaciones de que le ven un valor agregado a si su producto es ambientalmente responsable, si su producto tiene una disminución de huella y demás, que son otros conceptos, ¿verdad? Que son importantes porque a la hora de producir, pues yo estoy pues buscando que mi público meta tenga acceso a ese producto y es un factor sumamente importante y sumamente generacional, ¿verdad? ¿Qué nos empezamos a dar cuenta cuando nosotros desarrollamos este modelo de economía lineal? Nos empezamos a dar cuenta que las cosas empiezan a cambiar. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que conforme avanza el tiempo, tenemos acceso a combustibles fósiles, pero que tal vez su precio no es tan lineal y esto empieza a que haya una fluctuación, ¿verdad? Entonces yo empiezo a tener combustible que me empieza a servir para elaborar mis productos, sin embargo ya no tengo ese acceso a un combustible tan barato. Y más que todo, enfoquémonos también en nuestra situación, ¿verdad? Que somos totalmente dependientes del petróleo, ¿verdad? Entonces empezamos a ver ese cambio, empezamos a ver que el mismo planeta nos empieza a decir que tal vez la materia prima no es inagotable, ¿verdad? Y empezamos a tener que buscar nuevas soluciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que empezar a desarrollar un nuevo modelo económico, ¿verdad? ¿Y en qué nos fundamentamos para buscar un nuevo modelo económico que debería ser lo que siempre prive y al final muchas veces decimos, bueno, la naturaleza nos está enseñando esto, el planeta nos está enseñando esto. Entonces, el movimiento nace de observar cuál es el comportamiento de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezamos a ver para desarrollar la economía circular? Bueno, ¿la naturaleza utiliza combustibles fósiles? Pues no, ¿verdad? Es más que todo energía renovable. Entonces, empezamos a ver que los sistemas de la naturaleza y los sistemas reales no son lineales y no son estáticos, ¿verdad? Sino que son procesos en constante cambio y que este cambio hace, como está muy de moda el término en relación con el cambio climático, hace que tengamos que ser resilientes y adaptarnos al cambio. Entonces, no solo a la hora de cómo me desenvuelvo, sino a la hora de cómo ejerzo, perdón, mi proyecto económico, ¿verdad? Y mis procesos, mi manufactura, mi servicio, ¿verdad? Cualquier tipo de negocio que nosotros hagamos y cualquier tipo de trabajo debe ser resiliente. Lo otro es que empezamos a ver que estamos generando muchísima cantidad de residuos y que tenemos que encontrar alguna forma de solucionar ese vacío que tenemos. Y lo otro que empezamos a ver es que tenemos que hacer cambios en el diseño. ¿Verdad? Tenemos que empezar a pensar y creo que es algo de lo que espero que salga
de esta hora es que al final se lleven, que la economía circular es una forma en la que tenemos que empezar a pensar diferente, ¿verdad? Y parte de eso, mucho de eso, vamos a ver más adelante, está en cómo ejecutamos el diseño. Entonces, me quedo con estas tres cosas para continuar. Es una economía que está basada en el proceso natural, ¿verdad? En la naturaleza. Tiene mucho enfoque en la parte de que tenemos que utilizar energías renovables y tiene mucho enfoque en que tenemos que aprender a diseñar de una mejor manera. Con base en eso, se generan 4 principios de la economía circular, ¿verdad? Que son los que vamos a ver que se tienen que replicar o son los ideales de cómo iniciar un proceso de economía circular o una manufactura de economía circular. El número 1, ¿cuál es? Bueno, residuos igual comida, que es lo que en inglés podremos leer en bibliografías que se llama waste equal food, ¿verdad? Y eso es cómo empezamos a ver en nuestro proceso los residuos como una forma de generar ganancia y generar valor agregado. Como hablamos que esto tiene relación directa e inició viendo los sistemas naturales, pues podemos ver los procesos en la naturaleza que son comunes de que el residuo que se genera de algún proceso, de algún ciclo, pues se integra a otro proceso dentro de la naturaleza. Tenemos el punto número 2 que ya hablé de la resiliencia, ¿verdad? Que tenemos que construir resiliencia a través de la diversidad, tomando en cuenta que los procesos no son estáticos y que ahora el mundo globalizado es tan acelerado que lo que usted está percibiendo hoy o lo que el cliente está o lo que usted está diseñando hoy, el cliente ya no lo quiere para mañana, sino que quiere algo mejor, ¿verdad? Y tengo que adaptarme a ese cambio no solo de las necesidades del mundo, sino de los retos que me genera tener poca materia prima, tener que ser más eficiente, tener que bajar mis costos de producción, ¿verdad? Y esa parte es en la que tenemos que estar, como dice uno, atento siempre a todos los cambios que se generan. Tenemos el principio número 3, que es el uso de fuentes de energía renovable, que aquí en Costa Rica tenemos muchísima energía renovable, ¿verdad? Eso es una de nuestras grandes bendiciones. Por ahí el 72% anda en energía hidroeléctrica. Tenemos un área que nos falta explotar mucho, que es la energía solar, pero digamos que estamos bien encaminados, que son factores que no tienen otros países del mundo y de lo cual podemos tomar ventaja. Y el número 4 es súper interesante, que es pensar en sistemas. Estamos acostumbrados a pensar mucho en forma individual. Y tenemos que empezar a ver todo como un sistema y más adelante lo voy a explicar en un ejemplo súper gráfico para que nos lo podamos llevar. Entonces, de estos 4 principios, pues hemos hablado de muchos términos, pero ¿cómo podemos agrupar mejor las cosas y cómo acostumbramos muchos a entender mejor los conceptos, ¿verdad? A través de diagramas. Entonces, la economía circular ha generado un diagrama, ¿verdad? Basado en principios. De todos estos principios, pues tenemos varios ciclos. Estos principios me dan el ciclo biológico, el ciclo técnico, la energía renovable y la disminución de residuos. Cuando hablo de ciclo biológico, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a ver toda la parte orgánica de nuestros procesos, ¿verdad? Ver toda la parte de cómo puedo devolver esa parte orgánica, no solo a generar un residuo, sino cómo la puedo incorporar a otros procesos. Tengo la parte de ciclo técnico, que ahí hablamos de lo que yo llamo las R's, ¿verdad? Tenemos la forma de ver en nuestros procesos de las R's, que es reusar, reparar, hacer refacciones, hacer remanufactura. Y la última que logramos ver, que es la que ahorita tenemos muy arraigada acá, es el reciclaje, ¿verdad? Pero esa ya lo vamos a ver más adelante en el diagrama, es la última que esperamos ejecutar bajo un modelo de economía circular. Tenemos la parte de energía renovable, que si ustedes ven, le he repetido casi en todas las diapositivas, porque es el factor principal que debe mover un modelo de economía circular. Y tenemos la disminución de los residuos. En el momento en que yo puedo ejecutar, estos primeros 4 principios, estos 2 ciclos, el biológico y el técnico, y
ejecutar todo esto bajo energía renovable, automáticamente voy a generar una disminución de los residuos. Y tal vez me gustaría hacer mención a que no es una eliminación total, ¿verdad? Todos sabemos que un proceso productivo o de servicios en realidad genera en algún grado residuos, pero la disminución a lo mínimo es lo que se busca bajo este modelo. Entonces, hemos venido desglosando desde hacer, reusar. Venimos a ver los 4 principios, ¿verdad? Después ahora tenemos los ciclos técnicos y la energía renovable y la disminución de residuos. Y todo esto lo podemos agrupar en diagramas, ¿verdad? Que son los que me van a ayudar a, una de dos, si yo ya tengo un proceso productivo o un servicio, ¿verdad? Ya implementado, podría tomar este diagrama, que es el diagrama de la mariposa, ¿verdad? Que tiene su nombre por la forma que toma. Podría agarrar este diagrama de mariposa y poder aplicarlo a mi proceso para verificar, ok, ¿qué debo hacer para hacer mi proceso aún o iniciar esta parte circular? O si yo soy alguien que está iniciando en la parte de producción a pequeña escala, a gran escala, o si quiero ejecutar e innovar en algún servicio, bueno, ¿cómo puedo tomar la parte de economía circular o el modelo de economía circular en, pues, cómo puedo cerrar ese gap o esa brecha, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que revisáramos acá. Ahí pueden ver que el punto inicial arriba es energía renovable, como ya lo hemos indicado, ¿verdad? Tenemos que para que un proceso sea o siga el modelo de economía circular, en su mayoría, ojalá el 100%, debe utilizar energía renovable, ¿verdad? También tenemos la entrada de materia prima. Cuando, cuando tenemos un proceso, ¿verdad? Y es algo muy interesante, pues obviamente siempre ocupamos materia prima, sin embargo, un modelo de economía circular puede hacer que ese ingreso de materia prima disminuya. Y ya lo vamos a ver más adelante con algunos valores agregados que genera la economía circular. Entonces, si nosotros partimos este diagrama de mariposa en dos, podemos ver que la parte derecha, que es la que está coloreada en azul, tiene que ver con el ciclo técnico del que les hablaba anteriormente. La parte izquierda tiene que ver con el ciclo biológico y es la que está coloreada en verde, ¿verdad? Y abajo podemos ver la parte de generación de residuos, que como les digo, no se saca de este diagrama porque obviamente cualquier proceso productivo, por más circular que sea, en alguna de las medidas genera residuos, pero es la parte que hay que disminuir. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la parte derecha del diagrama, ves que tengo la parte de mantenimiento, reuso y redistribución, refacción y manufactura, y como último punto tengo reciclaje, ¿verdad? Esto es muy interesante porque a la hora de hacer el cambio de chip o el cambio de establecer un nuevo paradigma, tenemos como que sacarnos aquel pensamiento de, ok, si yo produzco y ayudo a que mi producto se recicle, estoy siendo completamente circular. ¿Por qué? Estoy siendo en alguna medida circular, correcto. No vamos a quitar ese esfuerzo que hacen todas las compañías. Pero hay muchos puntos antes en los que yo podría trabajar para que mi producto y mi proceso sean aún más circulares, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al lado izquierdo, vemos que tenemos la parte de extracciones bioquímicas o extracciones de contenidos biológicos, tenemos digestión aerobia o compostaje, tenemos que esa digestión aerobia o compostaje podemos generar algún tipo de energía como el biogás, tenemos que nosotros podríamos devolver en un modelo circular esta parte biológica de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestro proceso, a devolverlo al planeta, ¿verdad? O si no, podríamos tomar en cuenta otros factores como, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder colectar esta parte y generar algún medio de cultivo para mi proceso? ¿Verdad? Entonces vean que estamos dividiendo dos partes. Una es la parte biológica y otra es la parte técnica. Y abajo tenemos la parte de residuos, que ahí entraría a regir
la jerarquización de residuos, ¿verdad? Según lo que establece nuestra Ley de Gestión Integral de Residuos en Costa Rica. Y para los que no estén en Costa Rica, pues la pirámide de jerarquización, que lo último que busca es dar disposición final y lo último que busca es, obviamente, enviar un residuo al relleno sanitario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos empezar a ver esto, ¿verdad? Porque tal vez hemos visto, o esta parte es muy teórica y a veces cuesta como entenderlo un poquito, pues veamos algún ejemplo del ciclo técnico, ¿verdad? Si yo tomo en cuenta qué ejemplos puedo aplicar al ciclo técnico, o si yo ya tengo un proceso productivo o un servicio, ¿cómo puedo aplicar este ciclo técnico a mi proceso o a mi producto, ¿verdad? Apliquemos el primer principio, ¿verdad? Que en este caso es mantenimiento, o en muchos casos es, digamos, por decirlo así, reparación. Entonces, pongamos el ejemplo de una aspiradora, ¿verdad? Yo puedo tener una aspiradora y como un cliente normal y corriente, voy y compro una aspiradora al supermercado o a donde sea, ¿verdad? Y resulta que la aspiradora se me daña, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué elementos tengo ahorita? Bueno, probablemente no sé ni quién manufacturó eso, la tienda ni siquiera, tal vez me da una garantía, ¿verdad? Pero en la hora de garantía lo que hace es como cambiármela por otra nueva y tal vez la que está dañada le dan disposición final. Pero ¿qué pasaría si yo tengo el servicio, ¿verdad? De mi tienda o de mi proveedor, de que en caso de una avería, de forma gratuita, ellos me den un mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un mantenimiento, una reparación del mismo producto y eso hace que no tenga que ir a consumir otro. Por lo tanto, hace que no tenga que ir a dar disposición final a otra. Por lo tanto, eso hace que mi proveedor no tenga que suplir esa otra aspiradora en el mercado. Por lo tanto, eso hace que mi proveedor no tenga que ir a sacar materia prima del planeta para hacer su aspiradora. Ese es un ejemplo básico de cómo utilizar el ciclo técnico en la primera parte, que es el mantenimiento y reparación. Si me voy al segundo punto, que es el lado derecho de la pantalla del ciclo técnico, y aplico el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos hablar de un reuso, una redistribución, una refacción, ¿verdad? Y entonces resulta que mi aspiradora se daña, pero a la hora que yo la llevo a mi tienda no le pueden dar mantenimiento y no la pueden reparar, entonces se la devuelvo a la tienda la envía al manufacturador y el manufacturador lo que hace es una refacción, un reuso o una redistribución. ¿Qué es? Agarra esa misma aspiradora, toma elementos, tal vez la abre, le da más soporte, que no sea una simple reparación de cambio de piezas, sino que agarra el mismo caparazón, le da algún tipo de refacción, le cambia algunas piezas y la vuelvo a utilizar para el mismo fin, ¿verdad? Y entonces ahí la vuelvo a insertar al mercado sin tener que pasar por todas las etapas de manufactura. Ese es un ejemplo básico de los primeros dos rubros, ¿verdad? Del ciclo técnico. Entonces, si nos vamos a la parte del ciclo biológico, podemos tomar el ejemplo de cómo aplicar este ciclo con tarimas de madera o con madera, ¿verdad? Entonces yo podría tomar esas tarimas de madera, que en muchos casos es lo que hacen proveedores aquí nacionales, y es que alguna tarima de madera pues sufrió algún daño, ¿verdad? La envío donde mi proveedor, el proveedor la repara y la vuelve a insertar al mercado. Eso lo vemos muchísimo más fácil en tarimas de madera, ¿verdad? Pero no lo vemos tan fácil en electrodomésticos, por ejemplo, o en autos o en teléfonos. Pero sin embargo, en este ejemplo sí lo vemos muy fácil. ¿Qué podría ser otro ejemplo? Bueno, que yo utilice para algún mueble o para algún producto, pues algún tipo de elemento vegetal al que yo después lo pueda someter a algún proceso químico y le pueda extraer algún aceite esencial, por ejemplo, ¿verdad? O finalmente, si ya pasó todo el ciclo y no le puedo generar algún valor agregado, pues que yo lo pueda enviar a algún proceso de gestión anaerobia, em,
o lo puedo utilizar como compost, ¿verdad? Y pasa mucho en los tipos o en la generación de residuos orgánicos que tenemos acá, que una de nuestras principales fuentes para reinsertarlo a la parte biológica del planeta es pues generar compost, ¿verdad? Como medio de una disposición de ese residuo. Sin embargo, como les decía antes, aprendiendo o cambiando el chip y el paradigma, esa debería ser la última opción que yo vea a la hora de hacer un diseño de un producto, ¿verdad? Debería haber todas las etapas previas para poder establecer cómo voy a generar un modelo realmente circular, ¿verdad? Entonces, comparte estos ejemplos. Espero que haya quedado un poquito más claro. El diagrama de la mariposa es complicado entenderlo al inicio y me pongo de ejemplo, ¿verdad? Al inicio a mí me costaba como, o por lo menos me costó entender y llegarle a, bueno, cómo tengo que leerlo, pero igualmente es parte de la práctica que hay que llegar y es parte de un diagrama sencillo que nos puede ayudar a ver, ok, en qué grado de circularidad estamos en nuestros procesos. ¿Estamos en cero? ¿Estamos más o menos? ¿O estamos ya casi llegando a un 100%? ¿Verdad? Es una parte muy, muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces, dicho esto y haciendo la recapitulación que hemos hecho de qué es economía circular, sus principios, sus ciclos y el diagrama, a la hora de ejecutarlo, ¿qué requerimos? Porque todo se escucha muy bien en el papel, todo se escucha muy bien en la teoría, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Y es cuando hablamos y la literatura nos habla y los procesos nos hablan de lo que en español llamamos cerrar el circuito. Si buscan bibliografía en inglés, van a ver que se promociona o se indica como closing the loop, que es cómo cerramos ese circuito, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver esta parte porque hablamos de tres principios, ¿verdad? De cómo si yo tengo ahorita un producto en el mercado o un servicio, puedo cerrar o puedo empezar a trabajar en cerrar ese circuito, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de procesos de adquisición, de reprocesamiento y de remarketing, ¿verdad? Porque al inicio, usted cuando llegue a querer dar un ejemplo o decir en su empresa o decir en su servicio, vieras que quiero empezar a hacer circular, ¿verdad? Y le van a decir, ¿y eso qué es? Entonces, deberíamos remitirnos a, bueno, ¿cómo vamos a montar una propuesta para ser circular? O por lo menos para un plan de trabajo de cómo ser circular, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tenemos que basarnos? Tenemos que basarnos en adquisición, ¿verdad? Que es, ahorita, si mi proceso fuera completamente lineal, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿Cómo está? Estamos fabricando, enviando mi producto al mercado, lo estoy vendiendo y después ya no sé qué pasó con él y probablemente termine en una disposición final adecuada. Si tengo suerte, terminará en reciclaje, si tengo mala suerte, terminará en relleno sanitario. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Bueno, ¿cómo puedo empezar yo a hacer esas adquisiciones y hacer ese encadenamiento con mi cliente, ya sea intermediarios o cliente final, de cómo recuperar ese producto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recolecto los volúmenes correctos o los materiales correctos y de manera que esos materiales aún tengan la calidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si me devuelvo al ejemplo de la aspiradora, ¿cómo yo como fabricante de aspiradoras puedo llegar a establecer una alianza estratégica con mi proveedor, con mi cliente final, para yo poder tener acceso de vuelta a ese mismo producto y poder traerlo de vuelta a mi empresa, tomando en cuenta que sean las condiciones correctas, cantidades correctas para iniciar, ¿verdad? Y la calidad que a mí me sirve, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Tenemos el paso de reprocesamiento. Entonces, una vez que yo ya determiné cómo tengo que adquirir ese producto que yo estoy elaborando, ok, ¿qué voy a ver de ese producto? ¿Qué puedo reprocesar? ¿Qué puedo refaccionar? ¿Qué puedo remanufacturar? ¿Qué puedo reparar? ¿Verdad? Entonces, se trata de lo que yo les hablaba ahora, del que yo llamo las R, ¿verdad? De reparar, refaccionar, remanufacturar y en el último punto, reciclar. Y después entra una parte muy importante, ¿verdad? Que tal vez
pues que tiene que ver mucho con la parte de mercadeo, ¿verdad? Yo les hablaba al inicio de que me gustaría que viéramos esto como algo integral y que no es solo desde el punto de vista ambiental que se va a lograr un modelo de economía circular, sino que tenemos que integrar a todos los procesos de la organización y ver todo como lo que decía el cuarto principio, que es pensar en sistemas. Entonces, tenemos que ver muy bien la parte de remarketing, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando usted, y es algo que le pasa a uno incluso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando a usted le dicen que si quiere comprar algo nuevo o si quiere comprar algo refaccionado o algo remanufacturado, ¿verdad? Porque la transparencia con el cliente debe ser muy importante. Entonces, ¿cuáles son esos impedimentos o ese marketing que hay que tener? Bueno, hay que ver em, ¿cuáles mercados están dispuestos a comprar ese tipo de equipos? ¿Cuál es mi mercado meta? ¿Cómo puedo yo hacer marketing y darle vuelta a esas implicaciones que tal vez actualmente tiene la gente de un producto remanufacturado probablemente sea de menor calidad, ¿verdad? Lo cual no es cierto. O un producto refaccionado me lo deberían vender más barato, ¿verdad? Entonces hay que buscar esos públicos meta donde yo pueda ejercer o lanzar mis productos. Y eso es todas estas tres partes que las tengo resumidas en este círculo. Sin duda ustedes sabrán que son unos retos súper grandes, ¿verdad? Pero es la forma de ir haciendo lo que llamamos cerrar el circuito y closing the loop en inglés, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo elaboré esas estrategias, hice la parte de adquisición, hice la parte de reprocesamiento, me compraron la idea, pero tengo que decir, bueno, sí, muy bonito, Roberto, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué más me ofrece usted para que yo le compre esa idea? Entonces usted podría llegar a decir, bueno, yo no solo le voy a hacer eso, no solo le voy a disminuir este dolor de cabeza, sino también le voy a generar valor, ¿verdad? Le voy a generar valor en 4 ámbitos y 4 aspectos. Le voy a generar valor en el abastecimiento. De todo esto que hablamos, ¿cómo le voy a generar valor en el abastecimiento? ¿O qué estoy hablando de eso? Bueno, volvamos al ejemplo de la aspiradora. En el momento, si yo logro hacer una adquisición con calidad y en la cantidad adecuada de las aspiradoras que yo ocupo para devolverlas a mi planta de producción de aspiradoras, entonces ahí voy a generar un valor de abastecimiento en el sentido de que, bueno, voy a tener materia prima que ya fue procesada en algún momento y por lo tanto voy a tener que comprar menos materia prima virgen, por llamarlo así, y voy a ahorrar energía. Voy a ahorrar energía porque no voy a tener que someter al mismo tratamiento desde cero para ejecutar mi producto, ¿verdad? Entonces, tenemos el valor del abastecimiento en los costos directos y ahorros que se generan por cerrar esa brecha de cómo consigo mis productos de vuelta. Voy a generar un valor ambiental y aquí quiero hacer hincapié en lo que decían las primeras diapositivas. Tenemos un cambio generacional importante y tenemos generaciones que ahora están muy relacionadas o están muy comprometidas con un consumo más sostenible. Entonces, ¿qué me genera o qué valor agregado estoy generando al reducir o al cerrar el circuito? Estoy generando un valor de, como les decía, utilizar muchísimo menor energía y estoy haciendo una disminución de mi huella. Entonces, al no tener que utilizar tanta materia prima virgen, al disminuir esa materia prima virgen, al utilizar energía en menor cantidad, automáticamente estoy disminuyendo mi huella en el proceso. Y eso es algo que me va a generar pues un valor ambiental, no solo para la organización, al parecer, o puede ser que en la organización lo vean como estamos disminuyendo huella, pero también vamos a disminuir energía y eso se va a transformar en disminución de costos, ¿verdad? Que es al fin y al cabo lo que tenemos que también en algún modo vender estos proyectos desde ese punto de vista. Estoy generando valor de información. ¿Por qué? Porque a la hora de que usted devuelve y logra adquirir ese producto que ya salió de su empresa, usted puede recibir ese producto y usted va a empezar a revisar ¿qué? Va a empezar a revisar
pues detalles como ese producto viene dañado, no viene dañado. Si viene dañado, ¿por qué viene dañado? Viene con alguna información o con alguna queja. Entonces, puedo agarrar ese producto, puedo agarrarlo y revisarlo en mi empresa, verificar qué fue lo que falló o cuál fue el tiempo de vida, por qué se dañó, y todo eso me va a dar insumo para la hora en que yo quiera hacer, por ejemplo, una versión 2 de ese diseño. Entonces, me va a generar valor de información porque voy a tener en mi planta lo que ya tuvo alguien en su casa y ese alguien detectó que tal vez esa información que ahorita, si ese alguien que tiene mi producto en su casa lo envía a una disposición final, pues obviamente esa información se quedó con el cliente y nunca volvió a mi sistema, ¿verdad? Y nunca lo pude utilizar como un valor de información para generar un mejor diseño. Y tiene un valor del cliente porque cuando yo agarro estos tres que dije antes, le digo a mi cliente, vea, estoy tomando su punto de vista, estoy recibiendo este producto, analicé por qué usted tal vez no le duró 2 años, como yo decía, y le duró solo un año. Además de eso, estoy tomando en cuenta su criterio para hacer un diseño mejorado para lo que usted quiere. Estoy disminuyendo mis costos para que a usted también se le puedan disminuir el precio en el que yo se lo vendo. Y además le estoy generando un producto que disminuyó su huella ambiental, ¿verdad? Entonces, ¿qué busco generar con eso? Y era la parte que les hablaba del remarketing. Busco generar valor en el cliente y eso a mí se me va a traducir como que voy a tener o voy a lograr generar un cliente más leal. ¿Por qué? Porque el cliente probablemente se va a identificar con mi marca, va a decir, mira, aspiradora Roberto, por poner un ejemplo, mira, está recolectando sus residuos, está siendo responsable, me lo está vendiendo más barato, está disminuyendo la huella y la energía con la que producen y además está disminuyendo la materia prima que utiliza para sus productos, ¿verdad? Entonces, son las 4 valores que me generan eh, pues obviamente cerrar el circuito en un aspecto o en un modelo de economía circular, ¿verdad? Si trasladamos esto a modelos de negocio actual, y este me parece es de las partes más interesantes a los que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Ya hablamos de cuáles son los ciclos, hablamos de cuáles son los principios, hablamos la diapositiva anterior de cuáles son los valores agregados y cómo puedo yo generar un valor agregado también si cambio mi modelo de negocio, ¿verdad? Porque la economía circular no solo se dedica a, bueno, cómo puedo cambiar mi proceso, sino que también se podría ver cómo puedo cambiar mi modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, aquí les trae 2 ejemplos y no me voy a tener a explicar mucho la parte teórica, sino que lo vamos a ver con ejemplos. Pongamos el ejemplo de el transporte en auto. ¿Cuál es mi modelo actual? Mi modelo actual yo podría decir que es orientado al producto. ¿Por qué? Porque actualmente si yo quiero un carro y me quiero movilizar, yo tengo que ir donde un proveedor que me vende carros. Voy, se lo compro, si ocupo un crédito, pido un crédito y lo sigo pagando al banco, pero simplemente me dijeron, tome Roberto, aquí está el carro, aquí están las llaves, se lo lleva para su casa y que le vaya bien, ¿verdad? Entonces ahí quedó, ¿verdad? Es un modelo totalmente orientado al producto. Y sirve así, mi manufacturador o mi empresa eh, preferida de carros probablemente no tiene en cuenta cuáles son mis necesidades. Probablemente si yo voy a decirles como, vieras que este carro me parece que se está gastando más que el anterior. Probablemente me digan, bueno, qué lástima, pero ya tenemos aquí 300.000 millones de carros más del mismo tipo y de hecho ya tenemos en producción el siguiente modelo 1, 2 y 3 de este mismo tipo y viene igual, ¿verdad? Entonces, ese es un modelo de negocio orientado al producto. ¿Cuál puede ser un modelo de negocio orientado al uso? Puede ser lo que vemos ahorita con plataformas digitales eh, de transporte, ¿verdad? Y por decir un par de nombres, por decir un nombre, podemos usar eh,
si somos un poco más de vieja escuela, podemos pensar en un taxi o podemos pensar ahora en un Uber, ¿verdad? Entonces, siempre hay un servicio ahí por medio, ¿verdad? Pero yo tengo la facilidad de que tengo mi aplicación en el teléfono, lo llamo cuando lo quiero, pero al fin y al cabo sigue dependiendo de un producto que es el carro, ¿verdad? Y en ese sentido voy a tener que seguirlo usando. Tal vez me despreocupo de tener el mantenimiento del carro, ¿verdad? Porque estoy usando el de otra persona, pero al mismo tiempo esa otra persona pues tendrá que darle mantenimiento, ¿verdad? Y además, ¿cuál es un modelo orientado a resultados? Y es al que tenemos que venir cambiando. ¿Qué pasa si yo les pongo este ejemplo? Con el mismo ejemplo del auto. Pensemos en pensemos que ya el servicio de transporte no se ha visto como un producto, sino que se ha visto como un servicio. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si ponemos el ejemplo de, ok, eh, yo llego y le ofrezco a usted, ya no le voy a vender el carro y ya no le voy a decir, llévese el carro, tome, ya me pagó, bueno, nos vemos dentro de 10 años cuando se ocupe otro carro. No, le voy a decir, ¿qué le parece si colocamos un servicio, ¿verdad? Y tenemos un contrato y yo le doy un contrato mensual si usted quiere si le mejoro las condiciones, le doy un contrato de transporte por un año. Ok, eso es muy bueno. ¿Y eso qué me ofrece? Bueno, yo le voy a dar a usted un carro, el carro no es suyo, es mío, pero se lo voy a dar para que usted lo maneje. Aparte de eso, le voy a dar el combustible, ¿verdad? Suponiendo que estamos en Costa Rica y que yo quiero darle energía renovable, pues le voy a dar un carro que utilice energía eléctrica o le voy a dar el carro de Franklin Chan que utiliza hidrógeno. Yo le voy a dar esta tarjeta. Usted puede ir a cargar a cualquier estación, pasa la tarjeta, usted no va a tener que pagar nada porque el pago lo voy a hacer yo. Y bueno, y cuando el carro tenga cierto kilometraje, usted me lo devuelve y yo le doy uno nuevo. Em, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Que suena como algo maravilloso que nos puede pasar y ese es un modelo de negocio orientado a resultados. ¿Por qué? Porque lo que yo siento como cliente es, usted me está dando lo que yo ocupo. Excelente, y yo le voy a pagar un fee o una mensualidad por este servicio. Pero ¿qué pasa? Es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque yo como vendedor de ese servicio, ¿qué tengo que buscar? Bueno, que mi carro sea más eficiente. ¿Por qué? Porque me conviene que usted tenga un carro muy eficiente que gaste menos combustible. Ocupo o podría ser un carro más barato. ¿Por qué? Porque entre más barato sea el carro, más gano yo como prestador de ese servicio. Entonces, podría tener carros que sean más baratos y en el que yo utilice menos materia prima y utilice menor cantidad de energía. Y además, yo voy a tratar de educarlo a usted en que usted tenga un mejor desempeño al volante, porque entre mejor desempeño tenga usted al volante, menos combustible utilice, menos huella de carbono utilice, mi carro va a tener, pues va a necesitar menos mantenimiento, va a estar menos desgastado y a mí me va a servir lo siguiente. En el momento en que usted me diga, ya no quiero ese carro porque tiene 200,000 kilómetros, probablemente voy a poder tomar ese carro, le doy a usted uno nuevo, ¿verdad? Con todas las mejoras de las que ya he hablado y voy a incorporar ese carro, lo voy a reparar, a remanufacturar, a refaccionar para eh, ingresarlo en un mercado que tal vez no sea exigente como el de ustedes, ¿verdad? No sé, uno de carga, uno de transporte de pasajeros, y ahí sigo en esa parte de modelo orientado a resultados, porque al fin y al cabo yo no quiero tener un carro, lo que quiero es moverme, ¿verdad? Y quiero tener a alguien que me dé esa facilidad. Entonces, ahí es donde vemos las diferencias de modelo de negocio. ¿Cuál es otro modelo de negocio? Y aquí me voy apurando porque veo que faltan 15 minutos. Es el modelo de negocio de Philips en la parte de iluminación, ¿verdad? Philips pasó de ser el creador de la bombilla incandescente a vender bombillas, a tener venta de bombillas, pero le ofrezco el mantenimiento, que es orientado al uso, a decirles, hey, yo le voy a dar el servicio de iluminación en su casa.
Entonces, no me importa cuántas bombillas tenga que usted, o sea, usted no tiene que ir a comprar las bombillas, yo se las doy y lo que le cobro es un servicio de iluminación. Si usted por A o por B se le quemó el bombillo que tiene, yo voy y se lo cambio, porque usted lo que me está cobrando es un servicio y es un modelo de negocio orientado a resultados. Usted lo que quiere es tener tener iluminación, ¿verdad? Y es la parte en la que ha entrado Philips de modelo de negocio circular en la parte de iluminación, ¿verdad? Entonces, si me muevo a ejemplos de refracción, y aquí me voy a ir a ejemplos también de Philips, que crean estos valores de los que he hablado. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tomamos estos artículos de imagenología médica y establecemos un contrato con hospitales, con la Caja Costarricense de Seguro Social para Costa Rica y le decimos, vea, yo no me voy a dedicar a venderle artículos médicos. Yo lo que quiero es tener con usted, yo le voy a ofrecer el servicio de equipos médicos, ¿verdad? Entonces, si usted me llama, yo le pongo estos equipos y yo me encargo de todo, yo me encargo de darle ese servicio. Si usted en algún momento se le descompuso, pues yo voy, lo retiro, le doy a usted otro por mientras para mantenerle el servicio, pero ese que me llevo no lo voy a descartar, no lo voy a dar disposición final, sino que lo voy a refaccionar o lo voy a remanufacturar, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas a las que Philips está apostando. Y lo pongo como ejemplo, hay muchísimas otras compañías, ¿verdad? Pero es el ejemplo tal vez que tengo más fresco. En la parte de remanufactura, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre refacción y remanufacturar? Que o sea, es sumamente teórico, ¿verdad? En remanufactura yo simplemente, o en refacción, perdón, simplemente llego, lo chequeo, veo que está bien, le reparo algo y se lo vuelvo a enviar, ¿verdad? En remanufactura sí me doy a la tarea de abrirlo, tal vez agregarle piezas, tal vez ver qué mejoras le puedo hacer al diseño del producto y se lo doy a una persona nueva, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tenemos que ir viendo. Hay otros que se llaman productos de larga duración y esos están basados en el principio de la economía circular, bueno, que se llama principio de inercia, ¿verdad? Que simplemente es no repare lo que no está roto, no remanufacture algo que pueda repararse y no recicle un producto que se pueda remanufacturar. Con base en eso, establecemos los productos de larga duración o lo que en inglés pueden ver como long lasting products, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan? Que a partir del diseño usted pueda generar un producto que le tarde mayor tiempo o que su ciclo de vida sea muchísimo más largo. ¿Por qué? Porque yo como manufacturador o como dueño de un servicio, para que usted esté más contento y para yo disminuir mis costos, y para hacer mi modelo más circular, pues a mí yo no gano por estar vendiéndole, 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 sino que yo gano por darle un servicio de calidad. Entonces gano, si mis productos son más duraderos, ahí está mi ganancia y ahí está mi ganancia en valor agregado ambiental del cliente de abastecimiento, ¿verdad? Y ver la posibilidad de darle una segunda vida al producto. Y aquí tengo un ejemplo muy interesante primero de Philips, que es equipo médico que ven ahí, ¿verdad? Philips, ¿qué hace? Como les digo, vende el servicio de productos de larga duración, entonces probablemente si ese equipo tiene el software 2009, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a decir, ok, ya saqué mi software 2020, entonces me tenés que comprar el equipo nuevo, ¿verdad? Porque tiene el software 2020, sino que voy a decir, deme su equipo, y yo hago el diseño para que todos mis equipos puedan tener los softwares nuevos, ¿verdad? Entonces, no te va a comprar otro, o no te va a hacer comprar otro producto, te va a vender el mismo servicio y con el mismo producto, nada más que te va a actualizar el software, ¿verdad? Entonces, esa es esa parte. Eh, y productos de larga duración, si ponemos el ejemplo de esta compañía que coloqué ahí, que se llama Fairphone, que es el ejemplo de un celular, ¿qué pasaría si yo le digo, bueno, productos de larga duración, imaginemos un celular de larga duración? ¿Qué pasa si el celular se me quiebra? En la pantalla, ¿verdad? Inmediatamente la mayoría dice, hijo de puña, no, de ir a comprar la pantalla es carísimo, ¿verdad? Voy a ir a comprar mi celular nuevo, no vale la pena, es mucho de las cosas o de los comentarios que uno escucha, ¿verdad? Pero esta compañía Fairphone es la primera que diseña un teléfono,
basado en modelos de economía circular, y entonces es súper interesante porque está diseñado el teléfono para que usted pueda cambiar cualquier parte del teléfono. De que si a usted se le dañó la pantalla, ellos le envían la pantalla. Si a usted se le dañó la cámara, ellos le envían la cámara, ¿verdad? Y está hecho para que ese producto funcione así. Ahora, algo súper importante y es un ejercicio muy interesante que los invito a hacer. Tomen tomen algún electrodoméstico o equipo que tengan en su casa y vayan a fijarse qué tan fácil es reparar. Si ustedes dicen, ¿qué tan fácil es reparar este equipo? ¿Verdad? Si se me descompone este tele, ¿qué tan fácil es repararlo? Bueno, así de años de distancia estamos de hacer productos de larga duración, porque un principio de productos de larga duración es cómo yo le simplifico la vida a mi cliente para que cualquier persona lo pueda reparar y no tenga que enviármelo a mí. Entonces, por ejemplo, si yo les digo ahorita, vayan a reparar una televisión, pues probablemente, o una pantalla LCD, pues probablemente sea súper complicado porque el mercado está hecho para que sea un producto de un solo uso, ¿verdad? En lugar de ser productos de larga duración. Sabemos que obviamente equipos médicos son súper complicados o son más complicados de reparar y de hacerlos de larga duración, pero Philips está en esa búsqueda, ¿verdad? Y el ejemplo del celular es súper interesante porque es algo del día a día y es algo que tenemos pues a mano completamente. Otra parte, y ya para ir cerrando, es la parte de diseño inspirado en la naturaleza, ¿verdad? Y para este no me extiendo mucho, es nada más verificar los principios que tenemos para un diseño aleatorio y ver cómo podemos imitar los modelos de la naturaleza en nuestros diseños. Entonces, por ejemplo, ahí ven la pantalla que es algo pues realmente fácil, pero que a uno tal vez no se le ocurre tan fácil, ¿verdad? Que es, bueno, ese ejemplo de las alfombras, ¿verdad? Entonces, voy a diseñar una alfombra, pero que sean cuadritos, pero que los cuadritos sean totalmente aleatorios para que si mi cliente no, para que si mi cliente tiene todo el piso lleno de alfombras y yo le estoy vendiendo, recordemos pasar de la visión de vender productos a vender servicios, si yo le vendo el servicio de mantener la alfombra bien, pues yo podría implementar un diseño aleatorio para que todos mis cuadritos de la alfombra tengan aleatoriedad y entonces en el momento en el que alguno se me puso feo, yo nada más voy y cambio el cuadrito. Y como no sigue ningún patrón, nadie se dio cuenta y no tengo que volver a quitar todo y volver a disponer todo y no tengo que invertir otra vez en toda una parte de manufactura de alfombras, ¿verdad? Ese es un ejemplo clásico. Y el de abajo es simplemente que para mencionarles que algunos arquitectos futuristas, ¿verdad? Están implementando esa parte de la circularidad en sus diseños de edificaciones, imitando modelos de ecosistemas, ¿verdad? Y el último punto que es pensar en sistemas, ¿verdad? Es la parte de ver cómo implementamos y cómo dejamos de ver nuestro proceso de manufactura y nuestra empresa como algo aislado y nuestros sistemas de producción como algo aislado y lo vemos como todo un sistema que no solo involucre nuestra empresa, sino que involucre toda la gente que está, nuestros clientes, pero que también involucre toda la economía, ¿verdad? Entonces, pensemos en el ejemplo de la economía o el proceso de los metales, ¿verdad? Tengo escasez de metales o escasez de materia prima. Tengo eh, población mundial que está creciendo. Tengo que como la cantidad de materia prima está disminuyendo, tengo aumento en los precios, ¿verdad? Entonces, simplemente no puedo seguir viendo el proceso de elaboración de electrodomésticos, por ejemplo, que utilizan metal, como algo inagotable que yo voy a seguir produciendo en un sistema lineal. ¿Cómo lo puedo empezar a ver? Lo tengo que empezar a ver como un sistema. Y a la hora que yo veo las cosas como un sistema, tengo que empezar a ver todo como una definición muy importante del pensar en sistemas, que es el stock. Tengo que empezar a cambiar ese chip de que el stock mío solo está en la naturaleza, en las materias primas, sino que yo podría imaginarme y podría empezar a cambiar ese pensamiento y decir, ¿dónde está mi stock para producir, por ejemplo, una lavadora? ¿Dónde está mi stock para producir un equipo de imagenología médica?
mi stock de materia prima, ¿dónde está? ¿Está realmente solo en la naturaleza? ¿Está realmente solo en mis proveedores de materia prima? ¿O yo tengo ya en el mercado muchos productos que he vendido, a los cuales ya he manufacturado, a los cuales ya he utilizado materia prima, que pueda haber como un stock de mis futuros productos? Entonces, es ahí donde empezamos a pensar como un sistema de no solo ver mi producción lineal, sino que yo empiezo y digo, ok, ¿saben toque? Estoy vendiendo lavadores, estoy vendiendo aspiradores, estoy vendiendo carros. Bueno, realmente mi stock está en la calle, ¿verdad? Si yo vendo lavadoras, pues mi stock está en las casas y tengo que ver de qué manera puedo tomar ventaja de ese stock para que a la salida de esa vida útil, ¿verdad? Por ejemplo, personas que dicen, me compré una lavadora nueva, me compré un carro nuevo. Bueno, ese es mi stock y si yo veo eso como mi stock, ahí está saliendo producto que tiene que volver a ingresar a mi proceso de manufactura. Y es ahí donde enlazamos todos los principios de los cuales he estado hablando durante estos minutos. Es ahí donde, pensando en sistemas y pensando en que nuestro proceso productivo y nuestro producto están en stock allá afuera, ¿verdad? Están en stock en esas ciudades. En realidad tenemos ciudades que si los vemos con otros ojos de manera circular, pues son bodegas y son stock, ¿verdad? Y entonces es ahí donde yo uno todos los conceptos y puedo utilizar o debería empezar a ver ese stock en las calles, en las casas, en las ciudades, en las grandes ciudades, donde yo a la salida de ese producto puedo reingresarlo en mi proceso de manufactura, ¿verdad? ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar todas las ventajas que tengo yo de los principios de economía circular, todos los valores que hablamos de valor ambiental, valor de abastecimiento, valor del cliente, ¿verdad? Todo eso se me va a unir cuando yo pienso en sistemas. Entonces, para recapitular e ir cerrando, ¿qué oportunidades vemos de la economía circular? Y aquí es donde tal vez quiero dar mi mensaje de esto tenemos que verlo no solo desde el punto de vista ambiental, esto es un modelo de negocio, es un modelo de identificar una forma de diferenciarme de la competencia, identificar cómo mejorar y tener mejores ingresos, mejorar mi eficiencia y pues hacer un proceso muchísimo más menos dependiente de materia prima y muchísimo más limpio. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Tenemos reducción de materia prima, que como dijimos, eso me va a dar reducción de gastos y me va a dar reducción de huella. Me va a dar conocimiento del producto. Sí, ¿por qué? Porque voy a tener de nuevo en mi instalación un producto que ya fue al mercado y del cual yo puedo tener información. Me va a dar diferenciación de la competencia, de lo que les decía. No es lo mismo que usted llegue a vender y usted vea su sistema como, eh, mira, te vendo estos bombillitos para que los pongas en tu compañía, pero a la hora que esos bombillos se vayan quemando, vayan quedando fuera de funcionamiento, usted me tiene que comprar más bombillos. Es diferente a que yo le diga, le voy a dar un sistema de iluminación, ¿verdad? Entonces ahí me empiezo a diferenciar de la competencia y me empiezo a recibir reconocimiento del cliente, que es la otra oportunidad. Empiezo a ver cómo el cliente es más fiel a mi marca o a mi producto o a mi servicio, porque ya me ve con otros ojos y ve que yo le estoy brindando una solución en vez de estarle vendiendo un producto. Tengo ahorro de energía porque estoy utilizando productos o materia prima que ya está, pues de alguna u otra forma, ya ha sido procesada. Estoy reduciendo huella, ¿verdad? Que eso también me va a dar mucho marketing, me va a dar posicionamiento de marca con, con las nuevas generaciones y una oportunidad que es súper importante, que a veces no vemos, es la adaptabilidad. Y es una parte en la que este modelo de negocio tiene que impactar de manera firme y es una parte en la que la empresa tiene que ir sacando ventaja y generando valor no solo para su producto, para su cliente, sino para la competencia. Y esta última la agregué, no estaba, ¿verdad? Pero la agregué porque la leí hoy y me pareció súper interesante de un informe que se llama el Informe de Análisis de Brecha de Circularidad en los Países Bajos, ¿verdad? Que salió hace como 2 días y hoy me lo estaba leyendo y revisándolo, que son los elementos disruptivos. Si ustedes revisan la versión en inglés, se llaman así,
porque son disruptivos, pero también porque disruptivos representa cada letra del inicio de cada frase en inglés. Y quise nada más como plasmarlo aquí para que lo tengan en el material, tal vez lo vamos a actualizar para el que les compartan, que es diseñar para el futuro. Hay que hacer un diseño pensando en el futuro y no solo en lo que tenemos actualmente. Tenemos que totalmente que incorporar tecnología digital a nuestros procesos. Súper importante mantener y preservar lo que ya está. Si ya está, recordemos el principio de inercia. Si no está dañado, no lo reparemos. Si no necesita ser refaccionado, no lo refaccionemos. Y si no ocupa ser remanufacturado, no lo remanufacturemos antes. Repensar el modelo de negocio es súper importante para darle vuelta y pasar del lineal al circular. Usar los residuos como recursos, que es parte de los principios, que es waste equal food o comida igual, residuos igual comida, perdón. Priorizar recursos regenerativos, no solo de energía, sino de materia prima. Y trabajo en conjunto para generar valor. Trabajo en equipo para generar valor conjunto, perdón. Y esto es ver no solo vernos como una organización, sino pensar en sistemas, no solo como factor privado, sino como área pública también, ¿verdad? Y hacer esos encadenamientos para así ver todo como un sistema, ver cuál es nuestro stock, no solo de materia prima, sino qué tenemos de stock ahorita en el mercado, en las casas, en las ciudades, para ver cómo podemos generar un valor conjunto. Entonces, a grandes rasgos, y es súper amplio en tema para poder revisarlo todo en una hora, pero espero que les haya quedado alguna pincelada o algo muchísimo más claro. Espero que se hayan incorporado el tema y por lo menos lo que espero es haberme podido explicar bien. Les agradezco mucho la atención y por supuesto lo que espero es que de aquí salgan muchísimas más personas que se interesen en el tema y que quieran ir a revisar y que quieran ir a consultar y a ver cómo aplican todo esto en su organización. Entonces, les agradezco muchísimo, Stephanie. Creo que cumplí estrictamente con el tiempo. Me pasé 2 minutos por esta última diapositiva, pero me parecía que era súper importante pues agregarla, ¿verdad? Porque viene, como dice uno, saliendo del horno. No, más bien yo te robé tiempo al inicio, recuerda, en la introducción, entonces yo creo que más bien quedó súper bien de tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Roberto. Vamos a dar inicio con el espacio para las preguntas. Entonces, permítanme un momento para compartir la pantalla. Yo se los voy a ir leyendo. Ok. Vamos a hacerlo acá. Listo, entonces, Roberto, la primera pregunta que tenemos dice, en Colombia se está tratando de impulsar desde las políticas públicas el uso frecuente de energías renovables no convencionales. ¿Tiene conocimiento si Costa Rica tiene algún proyecto o convenio con otros países como Colombia para apoyar esa transformación? Sí, bueno, ahorita tenemos ciertas áreas, ¿verdad? La parte de uso de fuentes renovables la tenemos muy convencional, ¿verdad? Para poner las palabras de la pregunta, en el hecho de generación de energía eléctrica, de energía hidráulica, pero más viéndolo a nivel general para poder involucrarlas a las compañías, ¿verdad? Sí hay proyectos que se están trabajando en vista de abrir un poco el mercado y de abrir esa parte de ver si otras personas u otras compañías quieren entrar al negocio de energía renovable, ¿verdad? Al modelo de energía renovable, tanto en la parte solar, ¿verdad? Que ahorita está un poco limitado por la legislación que tenemos, pero sí se está buscando abrir esa parte legislativa para tener más apoyo y que cualquiera pueda venir a elaborar pues energías renovables de tipo solar. Hay otras partes que se están viendo, que es la parte de biomasa, ¿verdad? Que para eso hay también iniciativas. También hay iniciativas muy incipientes para la parte de generar
energía con base en los movimientos de las mareas, ¿verdad? Pero eso hay también proyectos ligados a eso. Y ahí lo que tenemos que ver, que me parece muy interesante la pregunta, es ver cómo hacemos esos encadenamientos con otros países, ¿verdad? Colombia es un país que yo sé que tiene muchas políticas de economía circular y energías renovables y es súper rico leer todos los documentos que tienen, pero es parte de lo que tenemos que ir trabajando. Sí tenemos proyectos, sí hay proyectos de ley encaminados, sí hay iniciativas, pero tenemos que ver cómo hacemos ese encadenamiento con otros países para poder meter más fuerza a esas transformaciones. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿conoce algunos ejemplos de empresas que utilizan la economía circular a nivel nacional, hablando de Costa Rica? Sí, tal vez así, totalmente como un sistema como lo planteamos, eh, pues lo estamos empezando a hacer por partes como en todo, ¿verdad? Un ejemplo o algo, ¿verdad? Que se hace ahorita y que se puede ver como un ejemplo de economía circular si dejamos de lado la parte de generación de emisiones y es mucho de cuando usted va a charlas o a iniciativas de economía circular en Costa Rica, se habla mucho del coprocesamiento, ¿verdad? Entonces podemos estar diciendo como que ahí estamos como, ¿verdad? Como sacando como waste, equal food, pero al mismo tiempo estamos enviando residuos a incinerar, ¿verdad? Entonces ese es uno. Hay, 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 hay compañías que ahorita están, ahorita se me escapa el nombre, pero se los puedo compartir con mucho gusto. Están tomando residuos plásticos ya sea para reincorporarlos como materia prima en otros procesos productivos en Costa Rica y en Centroamérica. Eso sí se está haciendo de manera incipiente. Y otro proyecto que está ahí y es de los cuales que se relaciona con la pregunta anterior es de ver cómo incorporamos residuos a los procesos productivos, por ejemplo, de asfalto. En ese caso, le pongo el ejemplo de Philips a nivel de lo que nosotros llamamos Royal Philips, que es la división de Philips que está dedicada a dispositivos médicos, ¿verdad? Tal vez es algo que no les conté al inicio. Eh, Philips Costa Rica es el mismo Philips que vemos en los televisores, en las fredoras de aire, ¿verdad? Que son súper populares. Es la misma marca, solo que la división que está en Costa Rica es de dispositivos médicos. ¿Cómo se está aplicando esa parte de economía circular para Philips dispositivos médicos? Bueno, los ejemplos que les ponía, ¿verdad? Toda la parte de servicio de imagenología, de equipos láser, ¿verdad? De remanufactura, toda esa parte sí la está desarrollando Philips muy fuerte y es en la parte también que obviamente tenemos muchísimas oportunidades de mejora, pero es parte de lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Y también relacionado de las primeras dos preguntas es, bueno, tenemos que hacer encadenamientos, ¿verdad? Tenemos que ver cómo vemos todo como un sistema y no solo verlo como, Philips, la gente que hace coprocesamiento, sino que tenemos que ver todo como un sistema. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se aplica el modelo del sector servicios, ya que estoy brindando al cliente un intangible? Totalmente de acuerdo. Y cuando yo les hablaba de ver cómo cambio mi modelo de negocio, precisamente el modelo orientado a resultados, ¿verdad? Yo le ponía el ejemplo con un producto, pero al fin y al cabo lo que está dando es un servicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplico yo al sector servicio? Precisamente es cómo veo yo o cómo enfoco yo mi modelo a resultados y totalmente, si usted ve el ejemplo que yo puse del carro, ¿verdad? Ahí yo estoy dando un intangible. Ahí la persona no está recibiendo ningún producto, ¿verdad? Pero es ver la forma en la que yo puedo generar ese valor agregado a mi cliente de cómo le soluciono yo a usted la vida, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo tengo que darle a usted algún servicio, no sé, en este caso, un servicio de consultoría, ¿verdad? Pero pueden haber muchas maneras en que yo lo que le esté ofreciendo a usted no es, le voy a hacer este trámite
Y si ocupa hacer otro trámite, le vuelvo a cobrar. Y si ocupa hacer otro trámite, pues le vuelvo a cobrar, ¿verdad? Que al fin y al cabo es como muchos de los escenarios actuales funcionan, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le digo, y yo lo he aplicado, ¿verdad? Lo pongo ahí cuando Stephanie hablaba de que estuve como regente en el aeropuerto y en Aeris y en Philips cuando empecé acá, yo lo he aplicado y este es un ejemplo muy claro. Bueno, yo no le voy a cobrar por cada servicio que usted me diga, ¿verdad? No sé, si ocupa hacer un registro de un producto químico, se lo cobro y si la otra semana ocupa otro, se lo vuelvo a cobrar, sino que yo le voy a cobrar por ese servicio. Yo lo que le ofrezco a usted es un servicio, ¿verdad? Y así lo transformo de vender un producto intangible, por decirlo así, a orientarlo a resultados. Lo que usted está esperando de mi servicio intangible es tener en ese ejemplo que les ponía, es tener registros sanitarios de manera rápida, sin que me tenga que estar generando facturas y facturas y facturas, sino que yo nada más le estoy generando un resultado que es tenerlos listos, ¿verdad? Ese es un ejemplo básico de cómo se puede ver en un servicio intangible o que no haya producto, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos para la siguiente pregunta. Dice, hola, mucho gusto. Consulta desde Chile. ¿Cómo eliminar el paradigma de cuando hablamos de modelos de economía circular? Las gerencias quieren que la inversión sea lo más económica posible, por no decir que sea a costo cero. Cuesta mucho poder hacer gestión cuando existen esos limitantes. Totalmente. Y me encantaría saber el nombre de quien nos escribe de Chile, porque yo creo que es el escenario de todos los días, ¿verdad? Es como ve, y por eso yo les dije al inicio que quería ver cómo les da también el enfoque de cómo se puede vender, porque si usted quiere llegar a vender esto de pasemos de mi negocio lineal a hacer una economía circular, porque vamos a ser más responsables ambientalmente hablando, probablemente la alta gerencia le vaya a decir, qué lindo suena, pero ¿qué ganancias tenemos? ¿Verdad? Entonces, yo creo que una de las partes más importantes es tratar de hacerles ver, número uno, ningún cambio para ninguna organización va a salir al cero costo, ¿verdad? Y más si yo tengo que empezar a cambiar mi forma de ver mi modelo de negocio. Pero ¿cómo puedo vender yo la idea de que estas inversiones o este modelo de negocio va a ser que mi producto o mi servicio a mediano o a largo plazo vaya a empezar a marcar una diferencia? Precisamente con los valores que hablábamos y vender ese tipo de valores por ejemplo, cuando yo les hablo de vamos a generar un valor agregado porque vamos a generar un valor ambiental en la disminución de huella, pues probablemente la forma en la que yo debe llevar esta información a los que toman las decisiones no va a ser vamos a disminuir 100 toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? No, yo tengo que llevarlo y decir, voy a disminuir 100 toneladas de CO2 y esto equivale a tanto que yo le voy a ahorrar. Vamos a disminuir tanto consumo de GLP o en gas natural o combustible o electricidad y eso equivale a tantas toneladas, pero eso equivale a tanta plata, ¿verdad? Y entonces es ver cómo podemos pasar de hacer algo intangible, algo ambiental, algo de números, ¿verdad? Y es la forma que yo lo veo en que se puede vender, porque si usted no vende que esa inversión le va a retribuir a la alta gerencia o a la organización en, en dinero o en economía o en disminución de costos, pues va a ser muy difícil que se lo compren porque definitivamente, aunque todos los que estamos aquí somos amantes de ser más sostenibles y creemos que hay que hacerlo por convicción y no porque me genera ahorros, a personas que no estén pensando en eso mismo y que tengan que tomar decisiones y tengan muchísima presión, esa es la forma de vendérselos, trasladar todos los beneficios a la parte monetaria, ¿verdad? Igual, ahora nos podrán decir así, nos podrán decir que no, pero mi recomendación es hacer eso y que si le dijeron, si le dieron en la primera, que usted ya lo tiene ganado, ¿verdad? Entonces, tal vez el mensaje ahí para el compañero o la compañera es, ¿cuántas veces está dispuesto usted a que le digan que no? Si usted está dispuesto a que le digan que no una vez, entonces lo invito a que esté dispuesto a que le digan que no varias veces y ya tal vez al rato logra llegar el mensaje.
Muchísimas gracias, Roberto. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, Roberto. ¿Qué información me puedes brindar sobre economía circular relacionada con la reutilización de llantas desechadas? Muchas gracias. Sí, en la parte de llantas, pues me parece que hay muchísimo, ¿verdad? Eh, Pasamos desde poder generar, y el ejemplo más fácil, desde poder generar que ese residuo de llanta se convierta en lo que vemos mucho aquí, que es colocarlos en playgrounds ahí de parques, em, generar pacas, ¿verdad? Que puedan ser utilizadas para muros. Desde ahí ya empezamos a ver, digamos, un poquito de la parte circular. ¿Cuáles son otros ejemplos que he visto? ¿Verdad? He visto varios. Una es la fabricación de caucho sintético, obviamente, ¿verdad? A partir de llantas. Entonces, por ejemplo, he visto ejemplos de procesos que utilizan y recolectan llantas para ingresarlos a un proceso de manufactura de caucho que ahorita está muy en boga en la utilización de zacate sintético, por ejemplo. Ese es uno. O hay procesos ahorita de redestilación eh, a muy altas temperaturas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de procesos eh, de rompimiento, inclusive, porque recordemos que las llantas, mucho de su material viene del petróleo, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo somete a altas temperaturas, puede hacer dos cosas. Una es la gasificación del residuo, ¿verdad? Que esa es una parte, o puede recuperarlo a través de procesos de refinación más específicos. Obviamente está muy incipiente esa parte, ¿verdad? Y digamos, me sé ese ejemplo porque ahorita estoy revisando un tema con residuos de silicón y ese es muy parecido el proceso porque al fin y al cabo ambos vienen y son derivados del petróleo, pero más o menos ahí le dejo esos tres aspectos en los que podrían dar, ¿verdad? Para ir viendo su proceso de llantas, cómo lo puede ir redirigiendo. Listo. La siguiente pregunta dice, muchas gracias, la charla está súper interesante. Quisiera preguntarle a Roberto, el cuál es la clave para que más empresas hagan la transición de economía circular. En su experiencia con Philips, ¿cuál fue la clave para hacer esa transición? Por ejemplo, el apoyo de la alta gerencia, la adherencia a compromisos ambientales y otros modelos de la gestión ambiental, incentivos gubernamentales. Sí, tal vez para poner más en contexto ahí, a quien hizo la pregunta y a todos, eh, esto sale, ¿verdad? Esto viene apoyado de más allá y creo que uno de los puntos principales es por supuesto, que la alta dirección esté comprometida, ¿verdad? Y que lo vea como algo hacia lo que hay que ir. Y pongo el ejemplo principal de Philips, porque si ustedes buscan a partir de hoy, y espero que muchos empiecen a buscar, si ustedes buscan temas de economía circular, se van a dar cuenta que los Países Bajos, Holanda, ¿verdad? Es uno de los líderes a la hora de generar procesos de economía circular. Tomaron decisiones gubernamentales para decir en 2030 vamos a tener 50% de economía circular y en 2050 los Países Bajos va a ser completamente circular. Entonces vea que viene desde ahí, ¿verdad? Y lo pongo como ejemplo porque sé que en Costa Rica estamos todavía muy lejos, pero pongo el ejemplo de los Países Bajos. Vea que ahí surgió desde la cabeza del país, ¿verdad? Son reglamentaciones, legislaciones que se elaboraron para decir, me comprometo a, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Philips es una compañía holandesa que está sumamente comprometida, es un referente para los holandeses, ¿verdad? Si nosotros lo conocemos aquí porque vemos muchos artículos Philips, en Holanda es una empresa, bueno, es una empresa que acaba de cumplir 150 años y entonces lo que hacen es tomar esas legislaciones de Países Bajos y decir, bueno, yo voy a aportar con esto como gran actor de la sociedad desde el área privada, ¿verdad? Y eso lo que hace es que se genere un programa que es el programa que Philips llama
Personas Saludables, Planeta Sostenible, que tiene como uno de sus pilares incorporar la economía circular. Ahora, no estamos tomando, o su meta no es, para el 2020 vamos a ser 100% circulares, porque como les decía, hay que hacer ese cerrar circuito, ¿verdad? Ese closing the loop. Entonces, simplemente tomamos como referencia, bueno, mis procesos a partir de ahora van a seguir estas directrices para diseño, para poder retomar, qué puedo yo retomar de ese stock que tengo yo en las ciudades y demás factores que fue lo que hablamos. Entonces, vean que ahí estoy tomando, sin duda, acciones gubernamentales. Otro, sin duda, la alta dirección y la organización. Y lo otro es tener gente, convencer a la gente de que es por donde hay que ir, pero no solo por ser ambientalmente responsables, sino porque es lo que al fin y al cabo va a ser un modelo de contención o de adaptabilidad al riesgo, de lo que implica que el sistema se esté moviendo y que no esté siempre rígido, ¿verdad? Entonces vean que es como escalonado. Sin duda que la alta dirección, o sea, si usted quiere implementar un cambio, si la alta dirección no está comprometida, es 3 veces más difícil, ¿verdad? No digo que es imposible, pero es 3 veces más difícil. Y es un cambio que se da paulatinamente, no es como que mañana, al 2021, vamos a decir, al 2021 vamos a ser completamente circulares, ¿no? Hay que ir avanzando paso a paso, pero vuelvo a lo mismo, es en este campo de ambiente y de sostenibilidad y demás, es cuántas veces yo puedo reponerme a que me digan que no, ¿verdad? ¿Cuántas veces estoy dispuesto a un no para que me den un sí? ¿Verdad? Puedo cambiar 10 no o 15 no, pero al final obtuve un sí y vamos para adelante, ¿verdad? Más o menos por ahí va. Muchísimas gracias, Roberto. Acá tenemos otras dos preguntas. Dice, ¿qué tipo de incentivos son más efectivos para que las empresas empiecen a cambiar esos modelos de negocio? Incentivos, vamos a ver, si vuelvo al ejemplo de Países Bajos, hay incentivos por parte del gobierno, ¿verdad? Que tal vez esa es parte de lo que podría mover la aguja. Incentivos a la hora de proyectarlo yo al cliente, ¿verdad? Y a mi cliente final y a mi servicio, pues yo creo que todos estaríamos muy agradecidos si yo compro una computadora y si se la compro a Stephanie y Stephanie me dice, Roberto, cuando usted termine de usar esta computadora en 10 años, porque la diseñé de manera que le va a durar 10 años, vuélvamela a traer y yo le doy una nueva. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más incentivo para la gente que eso? Yo creo que es un área que todavía no está bien explorada en nuestro sistema económico, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Y ponga el ejemplo más fácil que se me ocurre ahorita, es el del empaque retornable de bebidas. ¿Verdad? Ahorita yo qué incentivo le veo, que tal vez no me cobran alguito en el súper, ¿verdad? No me cobran el envase cuando yo voy a tomarlo, pero también la empresa me da la opción de que me den el envase desechable, que es muchísimo más barato. Entonces es ver cómo llegamos a eso, de cómo le cambio yo el enfoque a mi producto, ¿verdad? ¿Qué incentivos ocupo yo para que mi cliente final diga, sí, no voy a tirarlo a la recolección de residuos, no voy a enviarlo a relleno sanitario, voy a devolvérselo a esta gente porque me prometió que cuando se lo devolviera, pues me iba a dar uno nuevo y mejor, ¿verdad? Es parte como ese cambio de chip que hay que ir dando. Listo. Acá tenemos por el momento la última pregunta. Si alguno tiene alguna otra consulta, puede aprovechar esos minutos para realizarla. Dice, quisiera saber si conoce algún modelo de economía circular incorporada al proceso de tratamiento de aguas, por ejemplo, la osmosis inversa. Esa sería Sí, la consulta. es muy interesante. Y entonces, digamos, estamos hablando, si vemos el punto de vista de aguas residuales, si vemos un proceso lineal y lo adaptamos a lo que tenemos ahorita de aguas residuales, entonces es lo que yo voy a una planta de tratamiento, tengo ahí mi tratamiento aerobio o anaerobio y tengo un efluente que va al río y por ese efluente me cobran, por decirlo así, el canon de vertidos por contaminar. Eso es como un fee por contaminar, ¿verdad? Que me cobra el Estado. Entonces, ese es un modelo lineal. El ejemplo que usted pone se adapta a un modelo circular que es la osmosis inversa. Son
tecnologías que realmente si usted se pone a ver son costosas, ¿verdad? Ahorita me sale más barato el primer ejercicio que yo le mencioné o el primer escenario, pero si yo coloco un proceso de ósmosis inversa, ¿verdad? A la salida de mi tratamiento o demás, para que yo pueda reutilizar esa agua en algún otro proceso, ahí yo lo podría ver como, si se acuerdan en el diagrama que les mostré de la mariposa, había un lado izquierdo que era verde, como la parte del ciclo biológico. Ahí yo podría incorporar mi proceso de agua al ciclo biológico y ver cómo lo puedo reincorporar a la biosfera o al planeta, ¿verdad? Y ese ejemplo de la ósmosis inversa aplica. Es como el mismo ejemplo, un poco más sencillo porque algunos los vemos aquí, ¿verdad? Como es de que yo envíe mi efluente que es lo único que está permitido en Costa Rica. Ahorita las dos cosas que están permitidas son enviarlo a un efluente o reutilizarlo para riego, pero en áreas que no sean eh, eh, de riesgo, por decirlo así, ¿verdad? Pero ahí yo estoy reincorporando esa agua a mi sistema, estaría del lado izquierdo de mi ciclo, perdón, de mi diagrama mariposa, y ahí estaré incorporando esos criterios. Es una parte muy, muy interesante de verla también aplicada a aguas residuales, ¿verdad? Y ver cómo vendemos esa parte y yéndome a la parte tal vez no de aguas residuales, pero incorporando en ese proceso, que es una variable que usted podría involucrar, es el agua de lluvia, ¿verdad? Y cómo yo reinserto esa agua de lluvia a mi proceso, la utilizo, no sé, para inyectarla a mis servicios sanitarios, eso me genera aguas residuales, pero ahí estoy en el mismo ciclo, porque yo al final, sea a través de un proceso de ósmosis inversa, para reincorporarla a algún proceso de producción, la facilidad que tenemos ahorita de reenviarla para riego, ahí estoy incorporándola a mi ciclo biológico que está en el diagrama de la mariposa. Y nada más para cerrar esa pregunta, sí tener muy en cuenta, ¿verdad? Lo que dije antes, que ahorita en Costa Rica, según legislación, yo solo puedo, en mis aguas residuales, solo puedo enviarlas a efluente o reutilizarlas para riego, ¿verdad? Que es algo interesante que se podría explorar en algún cambio legislativo, ¿verdad? Que es muy, muy importante y es parte de ir cambiando el paradigma. Listo, muchísimas gracias, Roberto. Ya no tenemos más preguntas. Y bueno, para ya finalizar, una vez más, en nombre de los organizadores, Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, les damos las gracias por haber participado en esta charla y le agradecemos a Roberto por tan valioso tema y haber sacado tiempo para poder explicarnos bastante. Les invitamos a seguir disfrutando de las actividades del Congreso. Ahorita a las 5 de la tarde se va a estar impartiendo la charla que se llama La pérdida de la biodiversidad a partir de la fragmentación de ecosistemas, que está a cargo de Adrián Arce. Les agradezco completar una encuesta que las pueden accesar por medio de un link que les voy a postear ahorita en unos segundos en el chat. Y muchísimas gracias y que tengan todos linda tarde. Muchas gracias. Okay, ya les coloqué el link para que puedan realizar la encuesta de la charla. Hasta luego, muchas gracias.